damos la bienvenida a la doctora Gina Rojas Fernández, médica, también pues luchadora por todos estos temas de la salud y de la defensa de la vida en nuestro país. Doctora Gina, muy buenos días y bienvenida a Magisterio al Día. Muchísimas gracias, María Cristina. Un saludo cordial para ti, para Leonardo, para Ricardo, para Bernardo y por supuesto para toda la audiencia que a esta hora se conecta en este maravilloso programa. Doctora, la hemos invitado y bueno, abusando de su generosidad que nos acompaña, ya este es creo que el tercer sábado que tenemos la oportunidad de contar con sus aportes como médica y en esta oportunidad pues no es la excepción. Nos es importantísimo conocer el punto de vista de una profesional como usted de la salud, pero además no solamente profesional de la salud, sino además luchadora y comprometida con estos temas fundamentales de las luchas sociales por esos derechos fundamentales que están en la Constitución, que hacen parte del Estado Social de Derecho, pero que a veces las mismas políticas del gobierno pareciese que quisieran pasar por encima de ellas. Así es que tiene usted la palabra. Ay, muchísimas gracias. Soy activista por el derecho a la salud. Así me autodefino. Me tienen que permitir compartir la pantalla Ya porque, puedes hacerlo. porque quisiera hacer una pequeña presentación. Ahí la están viendo. Ya. Quisiera hacer una pequeña presentación de un grupo. Mira terminología no. Mentira, mira terminología no. Ya estamos viendo aquí mitos y realidades de la enfermedad del COVID-19 y las vacunas, que es el Sí, otro tema que pero venimos entonces discutiendo, ¿no? lo quiero, allá, ya, ahí sí fue. Era para presentar. Eh, sí, entonces me permito brevemente, porque esta es una conferencia que tengo montada que demora aproximadamente una hora, pero he decidido tomar pequeños apartes de esta conferencia para poder puntualizar a donde quiero llegar. Por supuesto que desde el activismo por el derecho a la salud, desde siempre la posición que hemos tenido desde el Pacto Nacional por la Salud y por la Vida, un proceso social de más de 140 organizaciones de los gremios de los trabajadores de la salud, organizaciones científicas, académicas. Doctora, ¿te puedo pedir un favor? Acércate un poco el micrófono, que se te escucha muy suave. ¿No escuchas? Se escucha muy suave, sí se escucha, pero muy suave. Entonces, si puedes acercarte el No, micrófono. me toca, y ahora sí me estás escuchando mejor. Es que tengo este computador, tengo problemas con el computador y Y ahí, pero ahí le subiste el volumen. casi que me toca gritar para que me puedan escuchar, pero bueno. Ahí sale mucho mejor tono, sí, señora. Entonces, nosotros siempre hemos considerado que la alternancia educativa se debe dar bajo unas condiciones estrictas y la primera condición es la vacunación total de la población docente y de los mayores de 16 años en el caso de estudiantes ya mayores de 16 años. Porque recordemos que la vacunación se está realizando en mayores de 18 años, perdón, de 16. Menores de edad no son vacunados. Entonces, esta es una conferencia que yo tengo acerca del COVID. No nos vamos a detener en qué es el COVID, perdón, el COVID es una enfermedad por sus siglas en inglés, disease, o sea, enfermedad del coronavirus o coronavirus ocasionada por un virus que es el SARS-CoV-2. Este es un esquema de ese virus que tiene una cadena monocatenaria de RNA en sentido positivo y que tiene en su corona unas proteínas, que es la llamada proteína S, que es la que se une al receptor y la que permite que este virus entre y sea patógeno. Pero no nos vamos a detener en eso porque queremos avanzar. Sí me voy a detener en esta parte que es fundamental y es el método científico. En este momento, yo les quiero empezar diciendo que la humanidad a lo largo de su existencia ha sufrido pandemias todo el tiempo. Una pandemia no es algo nuevo para la humanidad. Hay una serie de teorías de conspiración
que dicen que esta fue una enfermedad originada en laboratorio para permitir eh, dividendos económicos de ciertas personas, de ciertos actores, o bien para que la humanidad disminuya en un 2/3 partes, disminuye el número de habitantes, etcétera, etcétera. ¿Qué es el método científico? Nosotros los médicos alópatas nos basamos en el método científico para decir, para determinar, primero, si una enfermedad existe. Segundo, si un tratamiento o una nueva tecnología o una nueva vacuna o un medicamento es veraz, es eficaz y es seguro. Tercero, esta ha sido la forma como los médicos alópatas o tradicionales hemos avanzado en el conocimiento de la ciencia y también en el tratamiento de muchísimas enfermedades. Gracias a este método existen los antibióticos, se descubrió la penicilina, se ha descubierto una cantidad de cosas que han sido muy benéficas para el ser humano. ¿Qué sucede en este momento? En este momento hay un movimiento anticiencia y antivacuna. Este movimiento es auspiciado sobre todo por los médicos tradicionales, médicos homeopáticos, médicos naturistas, que no creen en el método científico, que siempre han desdeñado de él y que tienen otras formas de terapéutica, otras formas de curar las enfermedades a través de medicinas naturales, tradicionales, bioenergéticas, etc. Entonces, las personas tienen el derecho para escoger cuál de los dos métodos científicos les parece válido. Lo que no tiene derecho es que las personas y los médicos homeopáticos vengan a reevaluar y atacar el método científico basado en teorías conspiranoicas, porque este método es el único que ha permitido eficacia y seguridad. Yo solamente me quiero referir a un ejemplo puntual. Cuando Jessica Cediel, la conocida presentadora de televisión, le colocaron unos biopolímeros en sus glúteos para aumentarles de tamaño, esos biopolímeros no tenían la suficiente evidencia científica en el largo plazo de seguridad y eficacia. Sin embargo, se los colocaron porque era el boom del momento, porque eran los que estaban de moda. Pasó un tiempo y estos biopolímeros empezaron a reabsorberse en su organismo y tuvieron que amputarle el glúteo y ella casi se muere porque estuvo incluso con una septicemia. Las consecuencias las sufrió el médico que decidió colocarle esos biopolímeros sin la suficiente evidencia científica, porque existe penalidad. Legalmente, si un médico se atreve a recomendar un medicamento que no tiene la suficiente evidencia científica y ese medicamento le ocasiona daño permanente o la muerte a la persona, no solamente el médico le quita la tarjeta profesional, puede ir preso de acuerdo a la gravedad, sino que también tiene que pagar una multa. Por eso nosotros hemos sido muy cuidadosos en no recomendar. Quisiéramos tener una cura para el COVID, un tratamiento eficaz, como la ivermectina. Desafortunadamente la ivermectina no ha demostrado una eficacia y una seguridad que permitan predecir que si te tomas la ivermectina no te va a dar COVID, o si la tomas durante el COVID te vas a curar del COVID. Entonces mucha gente acude a estos tratamientos, acude al voz a voz, cualquiera toma un video y dice, esto sirve porque a mi mamá le sirvió, y resulta que eso trae consecuencias penales. Entonces yo sí quiero hacer un llamado en ese sentido. Y aquí me quiero referir a el término infodemia. Infodemia es un caos informativo, una información diaria, una explosión de información que la realizan personas que no tienen, viven desinformadas, y que son virales, se hacen virales, y que terminan ocasionando toxicidad.
Entonces, la infodemia también viene a ser una pandemia. Y tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a qué informaciones estamos recibiendo, de dónde las estamos recibiendo, porque eso ha permitido que mucha gente tome decisiones equivocadas. Y vamos a llegar precisamente, hay muchos estudios en el mundo, no solamente en Estados Unidos, no solamente auspiciados por los laboratorios farmacéuticos que sí, sabemos que tienen intereses económicos. Por supuesto que eso es cierto, eso nadie lo niega. Los laboratorios tienen intereses y a ellos les interesa hacer dinero y más nada. Pero existe una regulación internacional. Cuando un artículo, un paper, esto es publicado en una revista internacional de prestigio, es porque esa revista porque está basado en la evidencia científica, uno, y dos, porque allí entienden, además, ellos antes de publicarlo, tienen que hacer una declaración de que no tienen conflictos de intereses con ningún laboratorio, con ningún gobierno, o sea, que no están pretendiendo o haciendo virar la información por algún interés particular, sea económico, sea político. Entonces, por eso nosotros defendemos la ciencia, por eso defendemos la ciencia de tal manera que les puedo decir que hasta este momento, en ninguno de los estudios que se ha realizado en el mundo, y han sido muchos países los que han realizado esos estudios, han encontrado que el virus SARS-CoV-2 sea el resultado de una recombinación intencional. Hasta ahora no hay prueba de eso, hasta ahora no. Entonces, bueno, ¿cómo se transmite? Ya sabemos que se transmite por las gotas, cuando hay una conversación cercana, también al tacto, a través de los vómitos. Es decir, una persona con el virus se toca la nariz, allí le queda aparte del virus y luego toca las manijas de las puertas, otra persona va a tocar la manija y se toca la nariz y entonces ahí se transmitió. Y la otra forma de transmisión es a través de transmisión aérea. Entonces, esto es para más o menos la fisiopatología, lo que sucede, cómo la célula llega al organismo, ¿verdad? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Este es el SARS-CoV-2, el virus, perdón, llega, se une a través de un receptor AC2 o EK2, que es el mismo receptor que también influye para el tema de la hipertensión arterial, hace una fusión, entra, y luego es liberada el RNA en el citoplasma de la célula huésped. Este RNA llega al citoplasma, nunca llega al núcleo, no tiene contacto con el DNA. No hay ninguna forma de que ese RNA afecte su genoma. Entonces, cuando salieron las vacunas, la gente estaba temerosa, visto, porque iba a cambiar el genoma. Eso no es cierto, eso es imposible, porque esto es una cadena de RNA y las vacunas no llegan tampoco al núcleo de ninguna célula. Entonces aquí, por un proceso de traslación y de replicación, y se ensamblan en el retículo endoplasmático y en el aparato de Golgi y salen muchas, o sea, de uno que entra salen miles y miles y miles de copias. Esto es más o menos la fisiopatogenia, lo que sucede, qué es lo que sucede al interior de la célula, cuáles son esos síntomas, eh, todas las manifestaciones que hay, que incluso hay manifestaciones en la piel, es decir, el SARS-CoV-2 puede afectar no solamente la nariz, no solamente te va a dar tos, no solamente te va a dar moco por la nariz, no solamente te va a quitar el gusto y el olfato, también te puede dar diarrea, también te puede dar manifestaciones cutáneas, manifestaciones neurológicas. Al principio, entonces, la gente no entendía que puede ocasionar infarto. La gente no entendía, ay, que llegó con un infarto y enseguida lo declararon COVID. Pues sí, el COVID puede terminar ocasionando un infarto a las personas. El COVID puede terminar ocasionando una trombosis, un derrame cerebral a las personas. Eso sí sucede, eso sí puede suceder porque es una enfermedad que termina convirtiéndose en multisistémica. Entonces, insistimos. Ahora, ¿cuáles son las medidas de bioseguridad? Pues siguen siendo las mismas.
El uso del tapabocas es indispensable permanentemente, porque el tapabocas evita que entre virus, pero también evita que una persona contagiada emita virus. Entonces es en doble vía la protección. La segunda medida es el lavado de manos, que debe ser cada 3 horas, que debe ser frecuente, que debe ser cada vez que estemos en contacto con otras personas o que estemos en contacto con sustancias, con superficies, pues, eh, donde pueda estar el virus. Eh, ¿Qué otra medida? Es importante también mantener la buena ventilación en las aulas. Por ejemplo, para el caso de ustedes, no, unas aulas cerradas no van a permitir o van a ser caldo de cultivo, perdón, para que el virus esté circulante y sea mucho más contaminante. Aparte de eso, se requiere una infraestructura específica. Se requiere que haya lavamanos permanente, agua potable permanente, requiere que haya sustancias desinfectantes, jabones, geles, alcohol permanentemente. Todo esto, lo hemos dicho en otras ocasiones, redunda en una necesidad de un presupuesto específico que las escuelas privadas lo pueden tener, pero las escuelas públicas desafortunadamente carecen de estas sustancias muchas veces. Hemos visto en algunas ciudades y en algunas partes donde ya arrancó la alternancia que el tema se le facilita a las escuelas privadas, pero a las escuelas públicas no. Entonces, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del gobierno nacional y de los entes territoriales de llevar a los niños y de que los profesores además pasen por estar expuestos permanentemente a un riesgo de un contagio? Hemos visto que, por ejemplo, en otros países como en Italia, abrieron las escuelas y a los 4 días las tuvieron que cerrar porque se presentaron casos de contagio masivos a través de las escuelas. Entonces, no solamente está en riesgo la vida de los profesores, de los docentes, muchos de ellos con comorbilidades asociadas, como hipertensión, como diabetes, como insuficiencias renales, como cáncer, como VIH, con inmunosupresiones, que son comorbilidades que agravarían, en el caso de la presencia del SARS-CoV-2 o de COVID, agravarían el estado de salud de las personas y aumentan la mortalidad. Sin embargo, no solamente están en riesgo los docentes, sino también los estudiantes que se van a sus casas y que tienen en sus casas abuelitos y hasta los mismos docentes conviven con personas de la tercera edad que también están en riesgo de contagiarse. Entonces, esto sigue siendo una terquedad del gobierno nacional, una tenacidad por abrir las escuelas cuando no hay las condiciones mínimas. El proceso de vacunación en Colombia es un proceso que no ha llegado a cumplir la meta propuesta. Supuestamente 1.700.000 vacunas para la primera fase se cumplirían en los primeros días y eso no ha sido así. Apenas sobrepasamos el 1.000.000 de vacunas recientemente aplicadas y tenemos varias externalidades que no sabemos si van a permitir que los colombianos estemos vacunados a diciembre, cual fue la meta del Ministerio de Salud. Una de esas es que dependemos de los acuerdos de compra que haya realizado el Ministerio de Salud. Dependemos de la buena voluntad y de la producción de los laboratorios farmacéuticos internacionales. Dependemos de todos ellos para poder decir, es cierto, las 20 millones de dosis que compramos a través del sistema COVAX y que sirve para 10 millones de personas, nos van a llegar y van a ser suministradas. Lo que se ha visto es que los países ricos, que fueron los primeros en comprar todas las dosis que quisieron, que pudieron, están desabastecidos, no les ha llegado porque la producción no ha sido suficiente. Y aquí es donde hay que también hacer un par y preguntarse
¿En dónde está la solidaridad mundial? ¿Por qué no se liberan las patentes? Porque si estas patentes se liberan, muchos laboratorios genéricos empezarían la producción masiva de estas vacunas y pues la producción sería muy rápida y en este año acabaríamos con esta pandemia en el mundo. Pero como los intereses económicos se sobreponen a los intereses de la humanidad y a los intereses de los más pobres y de los más necesitados, pues sencillamente eso no está sucediendo así. Entonces vemos, por ejemplo, en Colombia hay acuerdo con 6. Estas son las empresas: Sputnik, que es la rusa; Pfizer, AstraZeneca, Janssen, que es la única que requiere una sola dosis; Moderna y Sinovac, que es la china. Eh, todas estas vacunas, todas estas vacunas han demostrado seguridad y eficacia contra el coronavirus o COVID-19 mayor al 65%, que es el estándar mínimo que exige la Organización Mundial de la Salud para garantizar la vacunación. Ahora, estas vacunas, ¿por qué estas vacunas la gente le teme a que se hayan desarrollado tan rápidamente? Lo que sucede es que desde hace 5 años se venía trabajando en unas vacunas para el SARS-1 y para el MERS, que son unas enfermedades ocasionadas por unos primos del coronavirus o del SARS-CoV-2. Son muy similares. Ya las venían desarrollando, pero como no era pandémica, fueron unas enfermedades que dieron en el Medio Oriente y en algunas regiones de Europa, pero no se volvió pandemia como el SARS-CoV-2, pues entonces no hubo una inversión económica tan importante como para sacarlas y para acelerarlas. Cuando se presenta el SARS-CoV-2, cuando ya es un tema mundial y cuando ellos ven la oportunidad económica, entonces le meten todo el dinero porque estos estudios requieren muchísima inversión, requieren muchísimo dinero. De hecho, muchas de estas vacunas fueron financiadas con dinero público. La vacuna de AstraZeneca ha sido financiada con dinero de la corona del Reino Unido, por ejemplo. Entonces, ellos empiezan aceleradamente a sacar la vacuna y como estamos en una emergencia, se autoriza su aplicación en la fase 3. ¿Sí? Y es lo que está sucediendo en este momento. Ahora, yo les quiero dar una confianza. En el mundo se han vacunado más de alrededor de 300 millones de personas hasta la fecha. Y las complicaciones han sido muy mínimas. Ahora, gracias a las vacunas, la humanidad ha podido superar enfermedades como la poliomielitis, como la viruela. Han sido supremamente benéficas, pero existe desafortunadamente un movimiento anticiencia y antivacunas que se ha ensañado con mentiras, con falacias. Hacen unos videos donde daban personas que tienen condiciones físicas de parálisis cerebral, que están temblando y entonces dicen y la sacan con otro idioma diciendo que eso es a consecuencia de haberse vacunado, lo cual no es cierto. En Argentina, por ejemplo, hicieron una evaluación de las vacunas desarrolladas por Oxford, AstraZeneca, por Pfizer, por Moderna y la Gamaleya, que es la Sputnik, la producida en Rusia, y llegaron a la conclusión de que todas tienen una eficacia mayor al 90% para prevenir complicaciones del COVID-19, para evitar que las personas se compliquen y mueran a raíz de padecer COVID-19. Y eso es algo muy, muy, muy interesante para nosotros. La única vacuna que ha tenido cierta resistencia, ciertas restricciones en algunos países de Europa es la de Oxford AstraZeneca, porque algunos países la han prohibido porque ha producido coágulos, pero todavía la evidencia no es concluyente y lo que podemos decir es que en este momento, ¿cuál es la mejor vacuna, doctora Gina? La mejor vacuna es la que esté disponible, la que tengamos a la mano, la que nos podamos colocar cuanto antes. Nadie da un peso por la Gamaleya, por la Sputnik 5,
y resultó ser prácticamente la vacuna más completa, la mejor, y la que menos efectos secundarios podría tener. Sin embargo, los eventos adversos que puede tener una vacuna, el principal y el más dado es la anafilaxis, es decir, una alergia. Pero eso se da en personas que tienen antecedentes de tener alergia, como sucedió a una profesional de la salud en Cincelejo, que la vacunaron y la paciente hizo una alergia y tuvieron que internarla porque fue una alergia masiva. Es por eso que en todo centro de vacunación lo primero que tiene que hacer cuando la persona se vacuna es dejarla en observación 30 minutos para ver que luego de colocada la vacuna no va a haber una reacción alérgica masiva. Además, debe tener allí en ese puesto de vacunación debe haber medicamentos, suministros para evitar la anafilaxia como es la adrenalina o epinefrina y otras sustancias y otros medicamentos que usamos para contrarrestar esta anafilaxia. Y si son casos severos, pues deben ser remitidos a las deben ser remitidos a instituciones ya de salud. Entonces, bueno, esto está desactualizado, este boletín está realmente desactualizado. Ya para terminar, y perdónenme si me pasé más del tiempo, creo que sí me pasé mucho más del tiempo, yo insisto en que ustedes, todas las personas que hacen parte del magisterio en Colombia, tienen que seguir oponiéndose a esta alternancia educativa. La resistencia es clave, la unidad es clave. Es necesario dar ese paso de volver a las aulas solo, sí, solo hasta cuando exista vacunación del personal académico y haya otras condiciones en la infraestructura de los colegios, también en la parte financiera, y que haya una buena información al respecto. Yo entiendo que ustedes están presionados, que muchos padres insisten en que sus hijos tienen que volver al colegio, pero nosotros tenemos que entender que la vida después del SARS-CoV-2 no es la misma, que después de esta pandemia muchas cosas van a cambiar, han cambiado y cambiarán para siempre, que solamente unidos se pueden lograr avanzar, y pues ustedes son expertos en la unión para lograr cosas. Entonces, yo los animo y los insto a que así sea. No sé si hay alguna pregunta, perdón si algo se me escapó, seguramente me escaparon muchas cosas, pero si hay alguna pregunta, yo con muchísimo gusto les puedo responder. Doctora, muchísimas gracias. Nos ha hecho un recorrido y un recorderis sobre la enfermedad, sobre la forma en que se contagia y sobre todo hemos llegado al punto tan importante que todos estamos pidiendo y es la vacunación como una garantía de protegernos, obviamente, usted misma lo ha dicho, de minimizar el impacto que puede generar, porque efectivamente y por favor corríjame si estoy equivocada, la vacuna y lo que dice entonces, la vacuna no va a evitar que usted la contraiga si no tiene todas las medidas de prevención el virus. Lo que sí va a hacer es que no tenga el mismo impacto mortal que puede tener si usted no tiene la vacuna. ¿Es así o no es así? Así es, disminuye más del 90% el riesgo de muerte y de complicaciones, el riesgo de necesitar una UCI, por ejemplo. Es que con la inmunidad del COVID sucede algo, y es que a veces a una persona que sufre esta enfermedad, al cabo, después de 3 meses puede reinfectarse. Todavía no está claro cuál es el mecanismo, qué es lo que sucede y por qué en algunas personas la inmunidad la logra al 100% cuando le da COVID y otras no, otras pueden ser reinfectadas. Entonces, todo esto está en estudio, pero lo cierto es que a pesar de haber padecido COVID, tenemos que seguir utilizando el tapabocas, lavándonos las manos y con el distanciamiento físico para evitar reinfección. Ahora, se ha demostrado
que en el tratamiento del COVID es clave la vitamina D y el zinc, porque ayuda aumenta las defensas y ayudan a matar el virus. Por eso yo siempre recomiendo, y no me pagan por eso, el reducción total. La reducción total es mucho mejor que la ivermectina, por Dios, en pacientes con COVID, por favor. Y ojalá lo pudieran consumir preventivamente, una tableta en la mañana, otra en la tarde, disuelta en medio vaso de agua. Otra medida que resulta eficaz es hacer gárgaras con enjuagues bucales que tengan más del 70% de alcohol, por ejemplo el Listerino. Cepillado e higiene dental, lavado, ha demostrado también eficacia para evitar el contagio, porque pues si te estás permanentemente aseando la garganta, entonces ahí puedes matar el virus y una vez ya te llegó allí. Lo último que quiero decir es que yo no estoy en contra de las medicinas naturales, que la moringa, que el jengibre, que el limón. No existe evidencia científica para decir si son efectivas o no, porque un estudio científico requiere muchísimo dinero, muchísima inversión y nadie le va a invertir a la moringa miles de millones de dólares para saber si es buena o no para el COVID. Pero hemos visto casos como por ejemplo el de la cárcel de Villavicencio, en donde estuvieron contagiados y a punta de moringa y de COVID evitaron la muerte y la hospitalización de la mayoría de los pacientes. Entonces, no estoy diciendo que los remedios naturales no se deban usar. Yo no he dicho eso, quiero aclararlo. ¿Y por qué yo sí recomiendo remedios naturales? Hombre, yo recomiendo remedios naturales porque eso no te va a ocasionar ningún daño a tu organismo. Mientras que si yo te recomiendo como médico una aspirina, yo sé que ya la evidencia me ha dicho que el riesgo de que te dé mareo, de que te dé náuseas, es más bajo al beneficio que te va a dar de quitarte el dolor de cabeza. Y por eso yo te la suministro. Y por eso es que muchas veces cuando nosotros suministramos esas sustancias químicas que manejamos, le decimos, esto te va a dar un poquito de diarrea, pero tranquila, esto te va a poner a orinar amarillo, pero tranquila, no te vas a morir por eso y el beneficio va a ser mayor. Y eso, ese es el riesgo y el riesgo-beneficio al que nosotros jugamos con estas sustancias químicas y lo que no nos permite recomendar medicamentos químicos que no tienen la suficiente evidencia ni la suficiente seguridad. Entonces, por eso estamos recomendando la vacunación, porque el riesgo-beneficio ha resultado que es mucho mayor el beneficio que el riesgo a que te pongas una vacuna. Y dos, por eso tampoco evitamos que la gente consuma los productos naturales que considere pertinente, porque los productos naturales no tienen efectos secundarios al organismo. ¿Okay? Listo, doctora, muchísimas gracias. Además, usted también ha dicho algo que en lo que coincidimos totalmente y seguimos, como usted lo dijo, unidos y resistiendo, y es que mientras no se cumplan esos protocolos, no tenemos vacunas, no se están cumpliendo los protocolos, pues no podemos volver a la alternancia sencillamente porque estamos poniendo en riesgo la vida y esa no tiene repuesto. Así es que, doctora, agradecerle muchísimo su participación, esas aclaraciones. Ya vamos entonces a escuchar a nuestro compañero Ricardo Chicue y luego vendrá el doctor Donaldo Roldán como abogado, que queremos que también puntualice precisamente sobre la parte legal, los efectos en cuanto a, por ejemplo, quién elabora un protocolo, quién responde, quién lo firma, porque no todos pueden, los maestros no tenemos esa responsabilidad, no tenemos esa función, no tenemos la cualificación para hacerlo y no podemos hacernos responsables de ellos. Ahora, desde los consejos directivos, claro que los consejos directivos deben exigir que se cumplan esos protocolos, pero pues dentro del consejo directivo estamos los maestros, está un estudiante, está... ¿Qué se debe hacer desde el consejo directivo? Debe haber profesionales en seguridad y salud en el trabajo que nos colabore en eso. Debe suministrarlo el ente territorial, porque las instituciones no tienen los recursos para contratar este tipo de profesionales. Así es que es el ente territorial el que debe garantizar esos profesionales que efectivamente con su firma certifiquen que esta institución o esta sede educativa cumple plenamente con los protocolos y se puede volver en la figura de la alternancia, teniendo claro que eso significa que no todos los niños y las niñas pueden ir, que no es la misma jornada, que no son las mismas condiciones, porque como usted bien lo ha dicho y todos ya lo hemos podido comprobar, la pandemia nos cambió la vida.
cambió absolutamente todo y no podemos pretender, bueno, ya van a volver, entonces los niños entran otra vez a las 6 de la mañana, salen a la 1 de la tarde y todos están tranquilos. No, aquí las cosas nos cambiaron a todos. Difícil asumirlo, difícil, pero nos corresponde para poder salvaguardar la vida. Así es, querida María Cristina, muchas gracias. Un abrazo especial para ti y para los compañeros de mesa, Donaldo y Ricardo, y para toda la gente que nos está escuchando. Hubo bastante interacción, si puedes mirar ahí el chat del Facebook, sería genial, hay bastante interacción, algunas inquietudes, si deseas alguna responderlas en la parte final con mucho gusto.